En un nuevo video para Sin Discapacidad, hoy les quiero hablar sobre el uso del lenguaje visual con personas en situación de discapacidad visual. Bueno, hay que sacarse un poco los miedos con este uso del lenguaje visual al trabajar, al socializar o al conversar con una persona con algún tipo de discapacidad visual. Ya sea si ésta tiene una discapacidad visual, digamos, un remanente visual muy bajo, o por lo menos si estamos hablando también de ceguera. En ambos casos, no hay que tener miedo de aludir a elementos visuales. Pues vivimos en un mundo visual donde hay colores, formas, direcciones, objetos de diferentes formas, en donde hay tres dimensiones, ¿verdad? En donde hay volúmenes y otros elementos que aluden al tema visual. Entonces, la persona con baja visión o ciega está incluida dentro de esta realidad visual, que si bien no es muy referente el tema visual, si bien puede tener otros canales que hacen análogos para poder conocer esta información del ambiente y tener también una construcción real de la realidad. Por ejemplo, está el tema táctil, por ejemplo. Puedo leer, puedo degustar, puedo escuchar. Ya son esos elementos que si bien no son, no van en el tema visual, sí hacen construcción de la realidad. Por eso, si bien se complica un poco hacer referencias al ambiente, sí hay análogos, por ejemplo. Cuando yo estoy conversando con una persona, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de una persona ciega y yo hago referencia a un partido de fútbol, dando el siguiente ejemplo. ¿Viste? ¿Observaste el partido de ayer? Estuvo muy bueno. Perdieron 2-0, pero el equipo mejoró. Y además también te diste cuenta de que al jugador lo lesionaron, pero creo que se va a recuperar. Además también la cancha no estaba en buen estado. Me parece que no hubo buena mantención del campo de fútbol. Bueno, esto es una conversación habitual. Si dos personas que comparten el fanatismo por el fútbol. Y está hablando una persona, en primer caso, el emisor es alguien que ve, que tiene su visión buena. Y está hablando con una persona que tiene una dificultad visual, en este caso ceguera, o sea, no ve nada. Y que también puede responder y que también no tiene por qué sentirse aludida de mala forma, discriminada o hacerla sentir mal. Porque la persona también pudo haber, en vez de verlo, lo escuchó, haciendo este análogo de esta información, que también puede apreciar los elementos y introducirse dentro de esta conversación y hacer este diálogo rico de información. No importa que no sea del ámbito visual, pero sí teniendo contenido del ámbito visual que los escuchó mediante el relato de el comentarista de dicho partido. Entonces, tiene información que es usable, que es funcional y que puede hacer referencia a elementos que pasaron en el partido de fútbol, en donde un jugador seleccionado, en donde quizá se citó oralmente también que el campo de fútbol no estuvo en buenas condiciones y obviamente donde también el marcador ahí alguien lo veía y lo escuchaba y el otro también lo podía escuchar la información que daba el relato del partido. Entonces en este sentido no hubo mayor dificultad, se sacan estas barreras que de repente tenemos lingüísticas, que creemos que estamos pasando a llevar a alguien porque no lo ve o ve muy poco, cree que no va a poder apreciar la realidad. Pero, por ejemplo, no en toda conversación o no todos los elementos pueden ser de este tipo, en donde este diálogo sea análogo o por lo menos podemos tener referencias del ambiente que nos sirvan. Paso a ejemplificar. Si yo estoy dando un ejemplo, por ejemplo, de que me pasen un martillo, voy a hacer este ejemplo con una persona que ve a una persona que no ve. Y la primera persona ve
y yo le pregunto si me puede facilitar o pasar el martillo, quizás tampoco dando mayor referencia, porque yo antepongo que lo está viendo o que está usando su visión. Muchas veces también es un mal vicio que nos damos la información completa porque nos guiamos más por el tema visual ante otras referencias de dirección, cercanía o lejanía. La persona en sí quizás no se haga problema porque visualmente tiene su visión y lo va a buscar en su campo visual. Lo más probable quizás lo encuentre si está dentro de su rango visual y hay un orden por lo menos. Mientras que la misma actividad, si yo le doy la misma instrucción, por favor me puedes pasar el martillo o facilitar el martillo, es una primero referencia con muy poca información, una instrucción que falta muchos elementos, que si bien en el primer ejemplo visual no fue referente, quizás pasó ahí también, quizás también tuvo que haber habido mayor información, pero como contaba con la visión la persona, le facilitó un poco la tarea. En este caso, la persona no ve el martillo, no cuenta con el tema visual y va a tener que buscarlo o por lo menos preguntar cuál martillo, dónde está, etcétera. Ya no estamos dando una instrucción clara, no estamos dando y ahí estamos un poquito faltando a tener una referencia buena para que la persona en sí que no cuenta con el tema visual pueda hacer la tarea o pueda facilitarle la tarea. Y estamos generando una barrera nosotros por el tema del lenguaje visual. Mientras que si yo, no es lo mismo decirle, por favor me puedes pasar el martillo que está detrás tuyo en la mesa a tu mano derecha. Si te das cuenta, ya hice 3 referencias de que el martillo está atrás, de que está sobre la mesa y que además también está a la mano derecha de la persona. Obviamente puedo darle mucho más referencias, puedo decirles por favor gira en 90 grados, camina hacia tu derecha o hacia 2 pasos a tu costado está el martillo abajo o sobre una caja. Mientras más referencias doy en las instrucciones, más fácil va a ser la tarea y más fácil también va a ser la tarea para la persona que no ve, facilitando todo esto y permitiéndole también observar, hacer análogo todo este tema visual, pero de forma oral. Y no hay mayores dificultades en ello. Por eso, al dar descripciones de instrucciones o por lo menos dar referencias del ambiente, hay que ser muy cuidadoso y obviamente acostumbrarnos a no ser nosotros la barrera. En otro elemento que es también súper importante, la descripción de imágenes o de elementos gráficos. En común, muchos tenemos redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, ocupamos mensajería como Telegram, WhatsApp, etc. Y hacer referente, o mejor dicho, referencia a imágenes, ¿verdad? Nos mandamos un meme, o por lo menos una imagen, o una foto, etc. Pero ¿qué pasa si mando la foto y no hago referencia a lo que sale en la foto? Una persona con muy baja visión o ciega no va a poder tener la información visual. Y el lenguaje visual, en este caso, no va a cumplir, no va a tener ninguna referencia. Pero no es lo mismo si le agrego también tal imagen, mantengo la imagen de la publicación, pero también agrego la descripción de forma escrita. No sé si ustedes saben, pero obviamente la mayor cantidad de personas con dificultades visuales tienen la opción de ocupar lectores de pantalla. Muchos de los teléfonos, prácticamente todos los teléfonos, ya sea si estás trabajando con Android o con iOS, con un iPhone, etc. O si estoy trabajando con un computador, puedo instalarle algún también el lector de pantalla. Para hacer referencia a la imagen, mediante la descripción que tú escribiste, va a poder ser leída y la persona va a tener referencia de la imagen, del meme, etc. Explicando el chiste, etc. Obviamente hay que ser un buen relator, digamos, dando referencia
para que la persona también entienda el contexto de la imagen. O si estamos dando una invitación, por ejemplo, a un seminario, y tú eres un profesional que no ve, y te pueden hacer la invitación y te sacan información de los cupos, de, por ejemplo, del valor, del día, etcétera, o por lo menos el correo electrónico. Todo eso puede ser estar escrito y hacer referencia, o por lo menos acceder con, como, como dije, con un lector de pantalla. Vemos entonces de que no es malo usar el lenguaje visual. Estamos en un mundo visual, estamos en un mundo donde damos instrucciones, en donde nos manejamos con ciertos elementos que tienen forma, color y etcétera. Y que son manejables y que no por ello estamos discriminando. Pero sí te dejé algún ejemplo en el video para que tú separes ciertas referencias o por lo menos ciertas descripciones del entorno que van a permitir un mejor desarrollo, una mejor tarea y facilitar también la tarea a las personas con alguna dificultad visual. Y que no nos convirtamos en barreras. Y también sacarnos el miedo. Conversar normalmente con una persona, tratando de explicar ciertos elementos gráficos o por lo menos haciendo referencia para que la persona también se dé cuenta de lo que está conversando y dar un poquito mayor de explicaciones, pero no cambiar tampoco el tema visual, no hacerle el quite, porque obviamente está y es como debiésemos conversar o hablar, porque estamos en una realidad visual, no porque no lo veamos no existe, y eso también se tiene que entender. Bueno, espero que te haya quedado claro un poquito el uso del lenguaje visual y cómo podemos ser análogos con ciertas actividades o con ciertos parámetros, por lo menos para no ser barreras dentro del lenguaje habitual y que las personas con baja visión o personas que no vean nada, en el caso de ciegos, personas ciegas, puedan tener la información clara, precisa y puedan tener un desarrollo habitual y cotidiano y puedan sociabilizar de buena forma y no seamos barreras para ello. Bueno, espero que te haya gustado este video y nos vemos en otra ocasión.